Amén. Bien, vamos a entrar, ¿verdad?, al tema, esto que se me asignó, ¿verdad?, en esta noche, que es el mismo tema, sí, reconstruyamos las murallas, amén. Para aquellos, todos somos, ¿verdad?, ¿cómo es?, de la casa, ¿verdad? Pero si hay alguien nuevo, esta es tu hermana y amiga, María de los Ángeles, amén. Sí, reconstruyamos las murallas, ¿verdad? Es nuestro tema. Y primeramente vamos a descifrar lo que es reconstruir, porque es reconstruyamos, ¿verdad? Reconstruir es reparar o volver a construir una cosa destruida, deteriorada o dañada. Es reedificar, es rehacer. Así que si estamos reconstruyendo, ¿verdad? Si vamos a reconstruir, es algo que se deterioró. Y esa es, ¿verdad?, la línea de pensamiento que tenemos que tener. A ver qué sucede, ¿verdad?, en este tema que el Señor le dio a nuestra hermana Damaris. Ahora, una muralla es un muro cerrado destinado a la protección y a la defensa. No se le olviden esas dos palabras, que esa muralla es destinada a la protección y a la defensa. Ahora, hay tipos de muralla, hay muchas murallas, podemos hablar de tantas murallas, pero yo quise traerles hoy tres que son bastante conocidas y visitadas también, ¿verdad?, por los turistas. Tenemos primeramente la muralla china. Emanuel me va a ayudar, ¿verdad? Esa gran muralla china, ¿verdad? ¿Cuántos la han visitado aquí? ¿Cuántos han visitado la gran muralla? ¿Y se han atrevido qué? A subirla. Pues esa muralla, vamos a ver qué nos dice de esa muralla. Dice que esa gran muralla china es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo XVI, para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas y de Manchuria, ¿verdad? Esos nombres que no son muy, no nos relacionamos mucho con ellos, ¿verdad? Pero ahí está la famosa muralla china. Fíjense que para protección, ¿verdad?, y para defensa de la frontera. También el famoso muro de las lamentaciones, ese sí, ¿verdad? ¿Cuántos han ido? Vamos. ¿Cuántos han visitado? Famoso muro de las lamentaciones, ¿verdad? Impresionante ese muro, ¿verdad? El muro de las lamentaciones o muro de los lamentos, ¿verdad? En árabe dice que es el muro de Burak. Es el lugar más sagrado del judaísmo, vestigio del templo de Jerusalén. Y su nombre en hebreo significa simplemente muro occidental. Data de finales del periodo del segundo templo y su construcción se atribuye a Herodes el Grande alrededor del año 19, aunque una teoría alternativa basada en los hallazgos recientes del momento descartada por la mayoría de los arqueólogos sugiere que fuera construido unas décadas más tarde por su bisnieto Agripa. Ahí, ¿verdad?, un poco de historia sobre ese muro de los lamentos. Y la tercera, que es bastante famosa, bastante visitada y bastante conocida por todos, ¿verdad? La gran muralla de San Juan de Puerto Rico. La muralla de la ciudad de San Juan es uno de los monumentos históricos más valiosos y una de las atracciones turísticas más populares de Puerto Rico, construido con el propósito de proteger a la ciudad de los ataques enemigos. Su construcción comenzó en el 1634
y sus muros de mampostería de 20 pies de espesor se completaron en el 1782. Así que, ¿verdad? Quise traerles eso ahí, pero como les dije, hay muchas murallas históricas que podemos hablar de eso. Todo esto es bien interesante, pero quise, ¿verdad?, traerles un poquito de historia. Hoy hablaremos de murallas espirituales. Hablaremos de murallas descuidadas o abandonadas. Cuando vimos las de San Juan, yo no sé si recuerdan, no recuerdo, una de las damas de los gobernadores, quizás ustedes me pueden ayudar, le pegaron la manguera. Le pegaron la manguera a las murallas de San Juan y querían sacar todo ese moho, querían sacar todo, ¿verdad? Todo eso sucio, esas hierbitas y eso fue unas críticas que eso tenía que quedarse así porque eso era un patrimonio, que eso no se puede tocar, ¿verdad? Y sacaron las botellas de Clorox, ¿verdad? Y hubieron problemas con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las vio abandonadas, sucias, destruidas, ¿verdad? Y quiso, ¿verdad?, restaurarla de esa manera. Entonces, esto dice que hay murallas con diferentes nombres. ¿Y cómo se llama tu muralla? Porque vamos a hablar de murallas espirituales. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En qué condiciones se encuentra? Hay que pegarle la manguera, hay que echarle Clorox, ¿ah? Hay que rasparla, pintarla. ¿Está destruida? ¿Está deteriorada? ¿Está dañada? Vamos a pensar, ¿cómo están esas murallas espirituales de mi vida? Si se encuentra en condiciones de deterioro, es importante comenzar a reparar, a reedificar y a rehacer. Así que hay trabajo que hacer, ¿verdad? Hay trabajo que hacer. ¿Cuáles serían, verdad, las murallas espirituales? Para darte algunas ideas, porque son muchas. Puede ser nuestra relación con Dios, que esa muralla, ¿verdad?, haya que hacerle unos ajustes. Puede ser la muralla de nuestra vida de oración, que también, ¿verdad?, hay que sacar las herramientas para hacer ajustes. Puede ser la lectura continua de la palabra de Dios, el ayuno, ¿verdad? Restaurar esas rodillas, ¿verdad? Prepararnos. ¿Qué hacer con esa muralla espiritual? Nuestra vida de alabanza y de adoración, ¿cómo está esa muralla? Esa muralla de alabanza, de adoración, que al principio, ¿verdad?, nos hablaron sobre eso. ¿Cómo está la muralla de nuestro ministerio? ¿Está descuidado, abandonado, deteriorado? ¿Verdad? Y no hay un plan para trabajar en esa muralla espiritual que es tan importante. ¿Cómo está la muralla de nuestro servicio en la casa de Dios? Es un sinnúmero, ¿verdad? Y la lista es larga, pero quería traerte algunas para que vayas pensando. Un mensaje a la conciencia. Para comenzar a reconstruir necesitamos saber quiénes somos. Tú tienes que saber quiénes somos, ¿verdad? Entender quién tú eres, por qué tú has sido llamado, por qué tú has sido perdonado, por qué tú has sido salvado. Tú tienes que analizarte quién soy, qué propósito tiene Dios para conmigo. Que Dios me miró, que pensó en mí, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entender y comprender que tenemos una identidad en Cristo y poseemos una poderosa armadura porque pertenecemos a un gran ejército. Y eso se resume en una palabra que es identidad. Identidad. Tenemos que tener identidad en Cristo, en Dios. De quién yo soy. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Con qué propósito? Que cuando yo esté
en algún lugar que al principio se habló de eso, en cualquier lugar ellos puedan identificar que Dios está en mi vida, que soy hija de Dios. Dice Efesios 1:4, ayúdame, Manuel. Efesios 1:4 dice que somos escogidos. Somos escogidos. Verá, por ahí es que comienza tu identidad, porque fuiste escogido. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el propósito. Ahí está el propósito de nuestra identidad. Que fuésemos santos y sin mancha. Dice, nos escogió. ¿Dónde estabas tú cuando Dios te escogió? Analiza, piensa, ¿dónde tú estabas cuando Dios te escogió? Cuando a mí me hacen esa pregunta, cuando Dios te escogió, yo pienso, Señor, tú me escogiste entre millares, porque tú no puedes pensar en Country Club, no puedes pensar en Trujillo Alto, que es donde yo vivo. No, a nivel del universo, Dios te miró, decidió, te escogió, te llamó. ¡Wow! Eso es grande. Estaba solo cuando lo hizo Dios. Estaba sucio, abandonado, triste, deprimido. ¿En qué condición? ¿En qué condición? Pero Dios, los peros de Dios hacen la diferencia. Los peros de Dios, cuando llegan a nuestra vida, hacen cambios transformadores. Los peros de Dios. Pero Dios se detuvo, te miró y dijo, necesito a ese hombre, necesito a esa mujer. Quiero que sea parte de mi ejército. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Quiero que seas parte de mi ejército. Dios en su misericordia nos escogió. Dios te llamó, te limpió, te perdonó y te salvó. Te dio una identidad. Dios te dio una identidad. Somos redimidos. Efesios 1:7, Manuel. Somos redimidos. Dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención de pecado. ¿Y tú sabes qué es redención? Redención es perdón. Perdón de pecado. Es una reconciliación con Dios. A través de la redención alcanzamos la vida eterna. Es una liberación. Cristo nos compró con su sangre. ¿Y sabes qué? Estamos seguros en Él. Emmanuel, Efesios 3:12. Estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él. Que estamos seguros en Él. Que tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso. ¡Qué tremendo! Tienes identidad y tienes acceso a Él. Dios, dice Isaías, que Dios es un Dios de cerca. No es que te llamó y te soltó, te limpió, te salvó y te dejó solo. No, es un Dios de cerca. Dios es un Dios de cerca. Tenemos por medio de la fe acceso.
¿Qué hacemos cuando estamos al frente de nuestras murallas? Notas que está destruida, abandonada, deteriorada. Lo has notado, lo has observado, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción ante eso? ¿A quién acudimos? ¿Dónde nos refugiamos? ¿O acaso nos escondemos? Tenemos grandes hombres, guerreros, Elías, David escondido, huyendo de mujeres, huyendo de amenazas. Después que derrotaron Baales, después que ganaron grandes batallas, estaban escondidos. ¿Qué pasó con la identidad de David? ¿Qué pasó con la identidad de Elías? ¿Qué pasó? Pues cuando eso ocurre, tenemos que analizar cuál es nuestra reacción. ¿Cuál es? Si tu muralla está destruida, de seguro el enemigo entrará por algún lado. Así que estamos en peligro. Es hora de levantar ese muro. Es hora de restaurar. Toma la armadura. Toma fuerzas. Toma tus armas y pelea. Pelea por tu propia batalla, porque vamos con más fuerza. ¿Sabes por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y quiero terminar con esta historia. Quiero terminar. Después la lees en tu casa con detenimiento, porque te voy a dar un resumen. Segunda de Samuel 20. Una gran historia de fuerza, de voluntad, de firmeza. Una de las concubinas de David toma postura, porque en ella había identidad. Había identidad en esa mujer. Toma postura para salvar ¿a quién? A un pueblo. Vamos a ver qué pasó. Y terminamos con esto. Derribando muros de amenaza, de inseguridad, de violencia, de muerte, de posiciones políticas. Dice en 2 de Samuel 20, el versículo 1, que hubo ahí en ese versículo una división. Si quieres anotar, ver, marcar, pero como es una historia larga, te la resumí. Hubo una división ahí. Ya el versículo 1 lo vemos. Dice que había un hombre indigno que se llamaba Seba, hijo de Bicri el benjamita. Ahí está ese hombre indigno. Dice que tocó trompeta y esta fue su expresión. Ahí mismo. No tenemos parte con David ni tenemos heredad con el hijo de Isaí. Se levantó alguien en contra y empieza a influenciar a los demás. No tenemos. Y ahí trae ese mensaje, ¿verdad? En el capítulo 1. Y el versículo 1, perdón. Y el versículo 2 dice, y todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David. Qué gran problema. Después que ganaron batalla, después que, ¿verdad?, pelearon, sabían quién era David, sabían el poder, sabían la autoridad y todas las victorias que habían tenido. Pero dice que todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron ¿a quién? A Seba. Pero ¿sabe qué? Pero los hombres de Judá, ¿qué? Permanecieron, ¿qué?
permanecieron ¿qué? Fieles, fieles a su rey. Fieles. Cuando hay identidad, uno es fiel. Cuando hay identidad, uno es fiel. Y permaneces en lo que has creído. Porque has sido llamado, porque has sido escogido. Porque has sido limpiado, lavado, salvado. Fieles. Y el versículo 3 dice, cuando David llegó a su casa, tomó 10 mujeres concubinas y las puso en custodia. Les dio alimento hasta el día de su muerte, viviendo como viuda. Él cogió esas mujeres y las llevó a un lugar, ¿verdad?, como de retiro. Y ahí tenían todo, ellas tenían todo. Pero, ¿verdad?, ya ellas estaban como retiradas. ¿Y qué pasó ahí? En el versículo 4 dice que el rey se prepara. Él llevó esas mujeres, ustedes se van a quedar aquí, ustedes van a tener todo, ¿verdad? Pero había una amenaza. Y en el versículo 4 dice que se prepara y convocó hombres para perseguir a Seba y los enemigos. En el camino matan a Amasa, que era uno de los hombres, ¿verdad?, que estaba también, que era un guerrero, ¿verdad?, que estaba también preparado para la pelea y sabía de la amenaza, y lo matan en el camino. Y en el versículo 10 y 11, mira lo que pasa. Joab y Abisai siguieron a Seba y declararon la guerra. La declararon, vamos a perseguir a este hombre que vino a traer divisiones, que vino a traer peleas, conflictos, ¿verdad? Vamos a perseguirlo, vamos a perseguirlo. Y en el 14 dice que llegó Seba a un lugar llamado Abel-Bet-Maaca y allí se reunieron. Porque hay que trazar planes. Cuando vienen las amenazas, hay que sentarse, hay que orar, hay que trazar planes. Porque tú, como es lo que tú eres y el pueblo tuyo es amenazado por diferentes formas, ponle el nombre que sea. Puede ser la enfermedad, puede ser una amenaza de divorcio, puede ser la droga, tantos problemas con la economía, una amenaza, ponle el nombre que sea. Hay que sentarse, hay que planificar. Amén. Entonces llegaron y se reunieron. Y en el 15 dice, luego llegaron los de Joab y los sitiaron. Ya estaban allí acechando. Ya estaban allí. Pero mira esto qué interesante. Todo el pueblo iba con Joab y se puso a socavar el muro para derribarlo. Perdóneme esto. ¿Sabe qué? Aquí hay unas herramientas. ¿Quién sabe lo que es socavar? Vamos. ¿Quién sabe? El hermano yo lo vi por ahí, el hermano que construye. ¿Qué es socavar? ¿Ah? Dañar el cimiento. Dañar el cimiento. A romperla. Damari, te voy a romper esto aquí ahora. Voy a socavar porque si yo empiezo a darle golpe, a socavar ¿qué? Los cimientos. Los cimientos. Y más satana bajataya. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a darle golpe a esta orilla de esta pared, eso va ¿para dónde? Al suelo. Y ellos comenzaron a socavar. Socavar es excavar alguna cosa por debajo. Dice, dejándola sin apoyo y expuesta a hundirse, y la debilita. ¿Y quién estaba al lado de allá? La gente de quién? De David. Y tú sabes lo que es escuchar al enemigo socavando los cimientos de tu casa, socavando los cimientos de tu matrimonio, socavando y más socavando los valores de tus hijos, de tu familia, lo que tú has levantado, lo que te ha costado, habla de
llanto, lágrima, educación. Y viene el enemigo a socavar lo que tanto trabajo te ha dado. Porque cuando el enemigo llega, al lado de allá está tu familia, al lado de allá está tu esposa, al lado de allá están tus hijos. Y el versículo 16, una mujer sabia gritó desde la ciudad: digan a Joab que venga para acá. Yo no sé la estatura de esa mujer, pero piensen en la pastora Vivian. Y cuando usted lea la historia, ese hombre llegó, mire, uniformado, con mucha placa. Y él llegó como que llegué y voy a acabar con todos ustedes. Y salió esa mujer. Y te imaginas ese hombre allá arriba. Mándenlo a buscar. Y se paró frente a él. Como quien dice, tu uniforme a mí no me amedrenta. Tus placas no me amedrentan. Y cuando él se acercó, ella le dijo: ¿es usted Joab? ¿Es usted Joab? ¿Te lo imaginas, la pastora Vivian? Ah, ¿es usted Joab? Chiquitita. Y él le dijo: yo soy. Respondió: yo soy. Sí, porque estaba, no ves que el uniforme que traje, vengo planchado y perfumado. Yo soy. Tomando postura, entonces ella le dijo: escuché las palabras de sus, escuche las palabras de su sierva. Y él le dijo: escucho. Yo me imagino que él le dijo: ¿pero quién es esta? ¿Quién es este tipo? Pero es que ella no sabe que está frente a un comandante. Wow. Y ella le dijo: aquí se acostumbra a pedir consejo. O sea, tú no vengas aquí a presentarte así como así uniformado, a amenazarnos a nosotros. Aquí se acostumbra a pedir consejo. Aquí hay una norma, aquí hay una regla en esta casa. Aquí no se entra como Pedro por su casa a amenazar la iglesia. No importa la placa, no importa el uniforme. Aquí se entra con respeto. Porque no somos cualquier pueblo. No somos cualquier pueblo. Y así chiquitita. Aquí hay una autoridad de Dios. Aquí manda Dios. Aquí las instrucciones las da Dios. Y el 19 dice: yo soy de las pacíficas de Israel. Yo soy. Yo creo que fue como para, ¿sabe cómo hacen los boxeadores? Que velan el descuido.
Y cuando te ven débil y te ven que te enganchan el puño ese que te lo queja. Y ella se la tiró así para ablandarlo un poquito. Yo soy, como quien dice, yo no te voy a hacer nada. Soy de las pacíficas. Así que usted procura, o sea, usted pretende destruir esta ciudad, que es una ciudad madre, que significa importante. Tú vienes y tú pretendes y tu plan es que venir a destruir esta ciudad, la ciudad de Dios, una ciudad. Tú te atreves a llegar hasta acá. Oiga, y era la pacífica, pastora, era la pacífica. ¿Por qué quieres destruir la heredad del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué quieres destruir la heredad? Te equivocaste, llegaste al lugar equivocado. Sí, llegaste al lugar equivocado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Atrevido. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué quieres destruir la heredad del Señor? ¿Por qué quieres destruir los cimientos? ¿Por qué tú quieres destruir los valores? ¿Por qué tú quieres destruir lo que Dios ha hecho en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en el ministerio? ¿Por qué tú quieres destruirlo? Y terminamos. Y Joab respondió. Cuando la vio así, la pacífica, dijo, no. Dice ahí en el 20, lejos de mí, yo es terminal. Cuando la vio a la pacífica, ahí se baja un poquito. Y el 21 dice, ese no es el caso. Buscamos a un hombre llamado Seba, que se ha levantado contra el rey David. Entréguelo y me iré. Pero él venía con otras que, parece que la vio, que se le enfrentó. Él venía con otras intenciones, ¿verdad? A destruir los cimientos, porque ya habían, ¿qué? Socavado. Ya habían socavado, así que no era el hombre nada más. Eran destruir que la muralla para exterminar al pueblo. Y la mujer le dijo, enseguida te voy a dar la cabeza. Enseguida. ¿Tú quieres la cabeza de ese hombre? Enseguida te la voy a dar, la pacífica. Belén la pacífica. ¿Que tú quieres la cabeza? Enseguida te la voy a traer. Enseguida. Y dice que la cabeza fue arrojada por encima de la pacífica. Entonces ellos le cortaron la cabeza de Seba y la arrojaron. ¿Cuál es la conclusión? En tu muralla puede haber separación. Tu muralla puede haber división. En tu muralla pueden haber amenazas. En tu muralla pueden haber guerras. En tu muralla puede haber muerte. Pero vamos a ser pacíficos. Vamos a ser pacíficos. Toma postura y dile al enemigo quién tú eres. Traza un plan para derribar murallas de destrucción. Y finalmente levántate, reedifica, reconstruye